He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Quisiera ser el hortelano de los versos que cultivas, para ser de tu sembrado motivo de mi vida. Yo he estado y estoy enamorado de Miguel Hernández. Valores tales como la humildad, como la confianza en sí mismo, el afán de superación, el conseguir una serie de metas imposibles debido a su medio natural y social, que era muy escaso, sin embargo supo salir de ahí y convertirse en lo que es ahora, un poeta universal. La Casa del Paso es actualmente la Universidad Miguel Hernández. Allí precisamente iba Miguel Hernández a festear, como se dice vulgarmente, a festear con Josefina. Pues una de las cosas que más pido es que, pues, sobre todo, que tanto hostelería, que es mi gremio, como comercio, como los gremios que yo estoy, que pues, la gente que venga, que actúen por lo más amable posible, que la cordialidad normal del oriolano y que se sientan como en sus casas. Pero para mí los dos grandes de verdad son Miguel y luego Federico. El homenaje más importante, y creo que el que más le gustaría a Miguel Hernández que se hiciera en el centenario, es que todo el mundo, pero especialmente la gente de Orihuela, leyera su obra. Ese sería quizás, desde mi punto de vista, sería el mayor homenaje que se le podría hacer a Miguel Hernández. Donde no haya río habrá canales de agua y granito que están pidiendo en un grito el Tajo y el Ebro ya. Miguel Hernández fue el primero que plasmó por escrito la necesidad del agua en esta vega. Un aspecto muy fundamental es que los niños conozcan cómo fue su vida, cómo desde sus orígenes de pueblo, de pobre y de una situación social muy limitada, cómo pudo surgir y convertirse en el poeta universal que hoy es él. Y Miguel, pues yo para mí creo que es lo más grande que ha dado Orihuela, y lo digo de corazón, y no porque lo haya conocido, sino porque lo ha demostrado. Y además grandes intelectuales y grandes poetas se lo han reconocido. Todos unidos, ahora que llega el momento de celebrar este centenario a nuestro poeta, pues estar todos juntos y todos arrimados al poeta y estar por las cosas de él, que es verdad, para mí Miguel es una religión. Habrá un día en que los sueños no sean de unos pocos, sino de muchos. Un día en el que haya un pueblo unido por la poesía. Un día en el que, gracias al esfuerzo de todos, exista un poeta universal. En el que el amor a la vida, a la tierra, a los demás, llegue a todos los rincones del planeta. Habrá un día en el que por las calles discurra un arco iris de ilusiones. Un día en el que una ciudad y sus versos sean del mundo. Habrá un día, y ese día ha llegado. Año Hernandiano, Orihuela 2010.